Buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el Alto Comisionado para la Paz en Colombia, el doctor Sergio Jaramillo. Quedamos anoche, doctor Jaramillo, en que no está claro qué va a ocurrir mientras se integra el tribunal que los juzgará. ¿Qué va a ocurrir con los autores de delitos de lesa humanidad? No, sí está claro. Ah. Lo que está claro es que se tienen que someter a la nueva jurisdicción, que quedan en una situación de libertad condicional transitoria mientras comienza a actuar la nueva jurisdicción y determina qué pasa con ellos. ¿Y qué pasa si los tipos se fugan? Pues si se fugan son unos brutos porque perderán todos sus beneficios y terminarán nuevamente donde estaban, en la cárcel, cumpliendo las largas sentencias que les ha impuesto la justicia ordinaria. Aparentemente, ¿no? Porque ¿cuántos prófugos no hay en Colombia de tantos crímenes? Es un riesgo, puede ser, pero esas son las reglas para todos. Nuestros mismos órganos de la fuerza pública están saliendo de las cárceles militares hoy porque han decidido participar de esta misma jurisdicción. Ah, bueno. Son las mismas reglas para todos. ¿En qué consisten los 30 y pico decretos que el gobierno dictó el lunes? A ver. Bueno, yo creo que es una gran noticia para el país y además después de toda esta discusión muy interesante que hemos tenido desde ayer, nos da la oportunidad de concentrarnos en lo que realmente importa, que es la implementación de los acuerdos y la diferencia que van eso a hacer, sobre todo para la gente francamente más miserable, para los desposeídos de Colombia. Yo creo que lo que se acordó va a ser una enorme diferencia, nos va a permitir hacer en 10 o 15 años lo que no hemos hecho en 50 y sentirnos mejor como colombianos, que no podemos seguir viviendo aquí en todos unos apartamentos magníficos en el norte de Bogotá y tener esa miseria en las zonas periféricas. ¿Qué van a hacer estos decretos? Entonces, primero, recordemos, por una parte están los decretos ley que firma el presidente con unas facultades que se agotaron ayer, ya no hay más. Por otra parte está el mecanismo de fast track del Congreso, donde se llevan leyes, por ejemplo, con los decretos ley no se puede tratar ningún tema que sea objeto de una ley estatutaria, por dar un ejemplo. Pero más allá, el gobierno y la Secretaría Jurídica de la Presidencia y nosotros en particular hemos tenido cuidado de que los temas que se traten por decreto ley sean realmente unos temas más de carácter, llamémoslos técnico, más de preparación de la institucionalidad para la implementación o de decisiones que son realmente del ámbito del Ejecutivo. ¿Que son los dictados antier? Exactamente. Mientras que los decretos, las leyes del fast track, pues son los temas más de fondo, que requieren más debate democrático. Le doy un ejemplo, el caso de las tierras, sí, que ha suscitado mucha confusión, con razón, porque haya habido un problema de comunicación y de mensajes encontrados. ¿Qué estableció el decreto dictado sobre la ley de tierras? Entonces, la decisión que tomó el gobierno, el señor presidente, fue, mire, dividamos esto en dos. Por la vía del decreto ley, establezcamos las condiciones institucionales mínimas para garantizar la implementación del punto 1. ¿Eso qué quiere decir? Que creamos un fondo de tierras, como dice el acuerdo, que se acuerda cómo va a ser el registro. Registro de campesinos. De campesinos, exactamente, la priorización, que organizamos un poco mejor unos procesos administrativos que hay de los procesos agrarios para ser más efectivos, que ya existen hoy. Nada de fondo. Y lo de fondo, la carne, la discusión fuerte sobre los baldíos, sobre los derechos de propiedad, etcétera, al Congreso. Discusión democrática entre todos en el Congreso, porque esa es la única manera de construir un consenso sobre un tema que históricamente ha sido tan sensible en Colombia. Muy bien, ahora. Entonces siguen los demás. ¿Qué más hay? Porque es que el tema de tierras no solamente es tierras. El inventario de los bienes y activos a disposición. Pero antes de pasar a eso, déjeme mencionar, tiene muchos decretos que tienen que ver con la implementación del gran programa de desarrollo rural, que es el punto 1 del acuerdo, es decir, electrificación rural, plantas de profesores especiales para zonas rurales. Tenemos el gran problema en Colombia que la gente francamente no quiere ir a vivir a una zona rural profunda. Es muy difícil crear incentivos, entonces tenemos que crear incentivos y unas plantas de profesores especiales para atender a esa población. ¿Eso cuánto requiere en inversión? Con unas inversiones que no son astronómicas y que va a permitir
Y ahí vamos al tema central de este acuerdo, que es la no repetición, que es que no se trata simplemente de que unos señores dejen las armas, sino que salgamos de estos ciclos de violencia, que es que, muy bien, me entregó el fusil, maravilloso, y el día de mañana hay otro grupo, y el día de mañana hay otro grupo. Pero eso no es más o menos lo que está pasando, es decir, que en Bacrim o cualquier otro grupo de delincuentes ocupa las zonas que antes estaba en poder. Claro, ¿verdad? ese es el riesgo. Eso en parte está pasando ya. Sí. Y eso era totalmente previsible. Los críticos tienen razón. Yo desde hace varios años venía diciéndole al Ministerio de Defensa, hombre, hay que montar ya un plan de seguridad para esta fase de transición porque es obvio que va a haber quienes quieren meterse. Y no le hicieron caso. No demasiado, pero ahora están mucho más focalizados. Es lo que pasa con las instituciones. Hasta que no ven la cosa enfrente, la gente no se pellizca y dice, bueno, me toca hacerlo, pero ya se está trabajando en eso fuertemente. Y ahí el punto también ya es que eso no se resuelve solamente con seguridad. Mire el tema del sur de Córdoba, por ejemplo. Una persona que vive en un rancho en el sur de Córdoba dice, bueno, ¿esto qué hay de nuevo? Por aquí pasó el EPL hace 25 años. Después llegaron los señores que eran de la ACCU, no sé dónde. Después llegaron 10 años después otros que decían que eran la UCE. Aquí se desmovilizó todo el mundo y acá siguen unos tipos armados. ¿Qué ha cambiado? Tienen razón. Entonces la solución no es simplemente recibirle el fusil a alguien y decir qué maravilla, tenemos tantos fusiles. La solución es cambiar las condiciones ahí en términos de seguridad, en términos de oportunidades de desarrollo para que la gente, un joven en el sur de Córdoba, en Juan José o cualquier vereda de estas, no encuentre que su vida es jugar billar a las 12 del día y esperar a que lo reclute alguien o que lo inviten a raspar coca, sino que hay oportunidades. Y eso quiere decir que hay que meter infraestructura, que hay que llevar crédito. Y todo eso se está trabajando. Que no se ve de un día para otro, no se ve de un día para otro. Pero eso va a pasar y ahí va a estar el gran cambio de la paz. Pero lo primero, a ver, doctor Jaramillo, las zonas que ocupaban las FARC están en riesgo de perderse. Yo no iría tan lejos. Yo creo que hay una amenaza seria, que hay que tomarla en serio, que es más seria sobre unos sitios que sobre otros, pero tampoco se deben impresionar tanto, porque esos son unos grupos dedicados al narcotráfico. Los que están ocupando. Los que están ocupando. Al narcotráfico o a otro tipo de rentas ilegales, porque hay una relación directa entre narcotráfico y minería legal, etcétera, pero básicamente son grupos de narcotraficantes. En este momento, el Ministerio de Defensa, con sus fuerzas militares, su Policía Nacional, ha montado una enorme operación sobre el centro del Clan del Golfo en el norte. Y miremos a ver qué va a pasar ahí. Yo creo que yo soy optimista sobre las capacidades que tenemos nosotros, porque si en algo hemos avanzado es en la capacidad de la fuerza pública. No nos dejemos asustar tanto tampoco de un día para otro, que es que se tomaron el país. Claro que hay riesgos, los críticos tienen razón, yo no le estoy negando eso. Tienen razón, era previsible que eso iba a pasar. Somos lentos, pero, ojo, nosotros no somos el país de hace 15 años. Las capacidades que tenemos son otras. Y en la medida que nos vamos organizando mejor y se van haciendo en paralelo inversiones y la gente se va metiendo más, se va estabilizando. Y mire, doctor Jaramillo, ¿de quién era la tierra que ocupaban las FARC? ¿De quién era la tierra que ocupaban las FARC? Bueno, primero las FARC en principio eran una guerrilla, ¿no es cierto? Entonces una guerrilla es por definición una fuerza móvil. Está aquí, está allá, está acá. Que las FARC, ellas o gente asociada o testaferros de ellas tenían tierras, claro, eso lo sabemos, lo sabemos todos, eso está documentado. Desplazamiento de campesinos. Además, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar ahora? Que era su pregunta anterior, que con el fin de las zonas y el proceso de dejación, las FARC tienen que entregar el inventario completo de sus bienes para que con esos bienes se repare a las víctimas y probablemente también se hagan cosas como promover los procesos de reincorporación, beneficiar a las comunidades, es lo que tiene que pasar ahora. ¿Y eso cuándo va a ser? ¿Hasta cuándo hay plazo? Hasta que terminen las zonas veredales, o sea, hasta en 60 días de plazo quedó para resolver ese tema. Las FARC han dicho en varias ocasiones, doctor Jaramillo, que ellos no tienen dinero, que de dónde. No, no les crean. Pero eso lo han dicho. No, sí, pero dicen muchas cosas. ¿Y entonces cómo se hace para demostrar que sí lo tienen? Porque
La gran diferencia, fíjese, la gran diferencia que hay, o una gran diferencia entre este proceso y los anteriores es que el gobierno tiene mucha información. El gobierno tenía muy poca información sobre los paramilitares, entre otras cosas porque el Estado colombiano escasamente actuó en contra de los paramilitares. Entonces, pues, no les ponía atención, le daba más o menos lo mismo en muchas ocasiones, con excepciones muy notables en la Fiscalía. Y no tenía. En el caso de las FARC, a quien el gobierno lleva combatiendo 30 años, 40 años, 50 años, pues tiene una cantidad de información. Y se sabe qué propiedades tienen las FARC, ¿Las etcétera. FARC tienen cuentas en el exterior? Yo prefiero que hable la justicia, pero lo que le puedo decir es que hay bastante información. Y el compromiso de las FARC es entregar el inventario de todos esos bienes. Después de 50 años de guerra, doctor Jaramillo, es elemental suponer que las FARC era un ejército rebelde con mucho dinero. Dinero de secuestros, de ocupaciones, de... Pero también es cierto que si usted tiene una organización de 8.000 hombres en una guerra que usted está manteniendo, la guerra es costosa, la guerra es cara. Y justamente porque el Estado colombiano tuvo bastante éxito en obligar a las FARC a replegarse, a salirse de eslabones del negocio de la droga que antes dominaban completamente hace como 15 años. Pero es que además de eso, de la ocupación de tierras, el negocio de la Claro, pero eso todo ha venido en decadencia justamente porque el Estado ha sido capaz de... En decadencia. En el caso de las FARC, lo estoy diciendo, no en general. No estoy hablando de la cantidad de cultivos, sino el control de las FARC de ese negocio. Pero déjeme cambiarle brevemente el tema. Porque todo esto es cierto, pero yo creo que también a la vez hay que resaltar la decisión política de las FARC de dejar las armas y ir a la política. Aquí hay gente que dice, no, eso los íbamos a acabar en 3... Eso no es cierto. Yo fui viceministro de Defensa 3 años y medio. Es cierto que las FARC perdieron militarmente mucho territorio, es cierto que muchos de sus comandantes cayeron en operaciones militares, pero no es nada cierto que es que aquí las FARC se iban a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Montar un proceso de paz razonable en una lógica de gana-gana, donde gana el gobierno, ganan las FARC porque hacen su transición a la política, en lugar de seguir perdidos en el monte, pero sobre todo gana Colombia, con acuerdos como lo que usted acaba de leer de los decretos que se van ahora a implementar. Entonces yo solamente llamo la atención sobre la decisión de las FARC de dejar las armas y de pasar a la política, y hago el pedido que respetemos esa decisión. Nadie tiene que querer a las FARC ni apoyarlas, pero sí respetar su decisión de dejar las armas y de irse a la política. Lo que usted dice, doctor Jaramillo, es que no tiene razón el Centro Democrático cuando dice lo que dice. ¿Qué de todo? Lo que acaba usted de decir. Pues por supuesto, porque como yo le dije al presidente Uribe en las discusiones con él, estuvimos al final, ¿no? Sesión final, después de... Nosotros nos reunimos con ellos 8 días, los oímos, hacemos una matriz con todos los temas, nos vamos a La Habana, nos pasamos 2 semanas discutiendo con las FARC en La Habana, casi todos los puntos que tenían los sacamos, menos 2. El de la cárcel. No, es que ninguna guerrilla firme para irse a la cárcel, eso no ha pasado. Sí. Puede ir a la cárcel si no dice la verdad, esos son los términos, pero no va directo a la cárcel. Y segundo, tiene que participar en política. Entonces yo le decía al expresidente Uribe, oiga, expresidente, muéstreme un solo proceso de paz, uno, en el que la guerrilla firme en El Salvador, en Guatemala, en Filipinas, donde sea, para no ir a la política. Es que esa es la definición de lo que es un proceso de paz, es una transformación en otra cosa, de esa fuerza, pero también de nosotros, que es lo que a la gente se le olvida y otros no aceptan. Otros creen que este proceso de paz es simplemente, esos señores entregaron las armas, se desmovilizaron y eso es la paz. Eso no es la paz y es lo que hemos visto. Por eso es que el sur de Córdoba sigue como está, porque no hemos hecho unas transformaciones reales que beneficien a los campesinos, creen oportunidades y le lleven paz real a la gente en los territorios. Ahora, después de comerciales, doctor Jaramillo, veamos el contenido de los decretos dictados por el presidente en un momento. Es que sobre este tema de
capacidad que tienen las FARC, que tendrán de hacer política, el gobierno dictó el decreto 895, decreto ley, creando el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. ¿Eso qué es? Le agradezco esa pregunta porque ese es un punto muy importante. Entonces, si uno de los, yo creo que este proceso tiene 2 o 3 pilares. Un pilar es el tema de llegar a la Colombia profunda, de integrar el país. Otro pilar es, hombre, tenemos que sacarnos el resentimiento y los odios, reconocer a las víctimas, responder por lo ocurrido. Y un tercer pilar es este, que es romper el vínculo histórico, como ha dicho el presidente tantas veces, entre política y armas. Y esa es una moneda de doble cara. Eso quiere decir, yo le exijo a usted que nunca más empuñe las armas para defender una idea. No solamente a usted, sino nos ponemos de acuerdo como sociedad que eso que ha pasado históricamente en Colombia, porque somos conocidos como el país de las guerras civiles desde el siglo XIX, de esa idea de que yo me puedo armar para defender, no más, se acabó en Colombia, no más. Pero viceversa, otra cara de la moneda, y yo, Estado, me comprometo a protegerlo a usted para que usted pueda hacer política y no le pase nada. Y cuando digo usted, digo por supuesto a las FARC en primer lugar, es nuestra primera obligación, que no los maten, así de sencillo. Esa es la primera obligación que tiene el Estado colombiano, que no maten a un solo hombre de las FARC. Pero también a los demás que participan en política. Es que aquí no somos conscientes de la violencia brutal que ha habido en la democracia colombiana, en buena parte por cuenta del conflicto. El cálculo del Centro de Memoria Histórica es que en los últimos 30 años fueron asesinados 500, si mal no recuerdo, 539 concejales. 539, imagínense. Pero si en lo que va de este año llevamos ya 19 líderes sociales. Y además, pero históricamente, le estoy diciendo, nuestra democracia ha sido muy violenta, sobre todo al nivel local. Ha sido, sigue siendo. Y sigue siendo. Menos, porque las cifras no son, las cifras de asesinatos de alcaldes, de gobernadores, de concejales no son las de hace 20 años. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Montar un sistema. Ya existe, Colombia ya hace unas inversiones muy grandes en protección con la Unidad Nacional de Protección, pero hay que montar una cosa más sofisticada para mandarle el mensaje a todos quienes están en política, que si están en una situación de alto riesgo, hay un sistema diseñado para evaluar ese riesgo y para darles una protección adecuada para garantizar su participación. Cada uno de los miembros de las FARC que vaya a hacer política será cuidado por ese sistema. Dependiendo del nivel de riesgo, por supuesto, pero si estamos hablando, digamos, de quienes se lancen ahora como tendrán que hacerlo, porque recordemos que el acuerdo con las FARC no es que se les entregan 5 curules al Senado y 5 a la Cámara, sino que tienen que lanzarse. Sí. Y que si no pasan los umbrales, reciben en compensación hasta 5 curules. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que hacer política. Por supuesto que nuestra responsabilidad es estarlos protegiendo todo el tiempo mientras hacen política. Ahora, seguramente no serán más de 5 los que vayan a hacer política, supongo. Es una decisión de ellos. Hay que esperar. ¿El decreto sobre menores de edad reclutados por la FARC qué consiste? Consiste en aplicar un acuerdo que tenemos ya desde La Habana de crear un programa especial con los estándares más altos internacionales, con el apoyo de las organizaciones que más saben de esto, de UNICEF, de OIM, etcétera, para asegurar la reincorporación de estos menores de las FARC a la vida civil, pero es un camino distinto al de los mayores, ¿no es cierto? Entonces, desde La Habana ya se había acordado todo un programa nuevo para esos menores, sobre todo para poderlo ejecutar en zonas rurales, para poder trabajar con las familias y las comunidades, y eso es lo que hace ese decreto. Pero ¿los reincorporan a qué? Si estaban en las FARC. Entonces, lo que tienen que hacer, el principio básico de esto es, primero tiene que haber una evaluación profesional de esos menores. Nosotros trabajamos mucho en esto con la... ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? En este momento han salido... pues más o menos. Más o menos alrededor de 80. Han salido ya han salido. ¿Y dónde están? Están en unos hogares especiales que el gobierno montó con el apoyo de UNICEF y la OIM. Ya, pero ahí no para recibir. Pero son hogares transitorios, porque no se trata de que esos menores se queden ahí, sino que tengan una evaluación médica. Entonces, la evaluación profesional dice, mire, este menor sí
tiene unos, puede haber tenido un efecto, de 15 etcétera. ¿O de 18? Todos, menores de 18. O sea, incluyendo menores de 15. ¿Y entonces qué va a pasar con ellos? Y entonces, claro, entonces lo que se acordó es que se prioriza su regreso a su familia y a su comunidad, pero sobre la base de un acompañamiento, no a la buena de Dios, váyase para su casa, porque un menor, así como puede haber muchos sin problemas, también eso está estudiado, un menor que ha estado en la guerra puede ser él mismo una nueva fuente de violencia, si no tiene un tratamiento y un acompañamiento adecuado. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Darle ese acompañamiento y guiarlo. ¿Pero no van a devolver ya a sus familias? Si la evaluación es que no hay problema y que lo mejor es que regrese ya a su familia, regresan ya a su familia. ¿Y los padres de familia no están ahí pidiendo a sus hijos? Claro, eso también está ocurriendo. Eso ha sido una de las cosas más emotivas de este proceso, que la gente no ha visto mucho porque no han salido muchas imágenes, pero cuando entraron las FARC a las zonas, ver a las familias campesinas buscando a sus hijos, no solamente a los menores que no habían visto hacía 10 años, hace 15 años, ahí hay una cosa muy fuerte de reunificación familiar. Queda claro, doctor Jaramillo, que son muchísimas las cosas de justicia que no se aplican. ¿Qué tanto le puede hacer daño al proceso que no se aplique íntegramente la justicia? Mire, yo creo que aquí es un asunto enteramente de estándar. Si su estándar es la justicia ordinaria, pues naturalmente que no se van a aplicar penas de cárcel de 60 años. Tiene toda la razón. Si eso es su estándar de impunidad, pues tiene toda la razón. Pero es que ningún proceso de paz es posible en esas condiciones. Si usted lo ve del punto de vista de lo que han sido hasta el día de hoy, en todas partes, los estándares de justicia en el mundo, yo creo que estamos en el máximo que se ha logrado en un proceso de paz. Piénselo nomás. Una guerrilla que acuerda, no que la obligan después, que acuerda que hay una serie de delitos graves que no pueden ser amnistiados, que acuerda que va a responder ante un tribunal por esos delitos, que acuerda que va a pagar una sanción por esos delitos, que acuerda que va a reparar a sus víctimas con sus propios bienes y que además tiene obligación de ir a la Comisión de la Verdad y de hacer otras formas de reparación. Eso no ha pasado en ninguna parte, en ninguna parte. Entonces yo creo que en términos de respuesta a las víctimas y en términos de justicia en una transición de conflicto a paz, no ha habido una respuesta más fuerte que la que se ha construido con este proceso a las víctimas, que fueron de todas maneras nuestra gran voz de aliento en este proceso, desde que fueron a La Habana y desde antes. Digamos, doctor Sergio, que la pregunta para nuestros televidentes, primero se la hago a usted, por supuesto, es ¿ustedes qué prefieren? ¿Que haya esas limitaciones en la aplicación de justicia dentro del proceso que terminó con las FARC que se está aplicando, o seguir en guerra? Es que esa es la alternativa, o sacrificar un poco la justicia a cambio de tener paz, o no sacrificarla a cambio de tener guerra. ¿Cuál de los dos caminos? Pensando en que además somos todos ciudadanos de un mismo país, ¿no? Porque si uno está viviendo acá en Bogotá o en Medellín y le tiene un gran rencor, que tiene todo el derecho a tener las FARC, y dice no, pero piense también en la gente que está viviendo allá. La gente que, como se paró un líder comunitario, el Chocó muy bueno, Richard Moreno, y lo dijo en el Congreso de la República cuando se estaba discutiendo la referendación. Dijo, es que nosotros hemos vivido con un fusil en la nuca los últimos 40 años, ustedes no. Es lo que vivimos nosotros todos los días. Doctor Sergio, muchísimas gracias por su presencia, por aceptar la invitación. Y la pregunta para nuestros televidentes es la anotada. ¿Ustedes son partidarios que se sacrifique un poco la justicia a cambio de tener paz? ¿Sí o no? ¿Está bien? Bien. La respuesta del sondeo saldrá al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CM.